Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y muchos se los agradezco de veras, está disponible todos los sábados a las 5 de la tarde, a las 17 horas en punto de cada sábado en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, aparece, se sube, está listo este programa. Sábados a las 5 de la tarde, lo cual no obsta para que en cualquier día de la semana, el día que gusten, cuando quieran, a la hora que puedan, cuando lo deseen, puedan visitar este canal de YouTube y allí encontrarán literalmente más de 500,000 de programas anteriores, insisto, salvo el de la semana que corresponde en turno, porque ese aparece los sábados a las 5 de la tarde. Eso sí, como siempre, al agradecerle su presencia, su valiosa compañía, les reitero una vez más que este programa, que este canal, no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni tiene ningún aspecto económico, ni recibe donaciones, ni nada por el estilo, que es solamente esa pasión compartida entre ustedes y yo por recordar el pasado, por platicar de historia, pues. Eso sí, también les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien a los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. En estos días, seguramente ustedes están al tanto de las noticias, de los comentarios, de todo lo que aparece en las redes sociales o a veces en los periódicos o en los noticieros de radio o televisión. El caso está en que hay una especie de ansiedad, de inquietud, quizás de preocupación o hasta en algunos casos de chacoteo, como se dice en México, por esa posibilidad, al parecer para algunos muy cercana, para otros imposible, de que los Estados Unidos de América bombardeen nuestro territorio nacional con el pretexto de atacar directamente los lugares donde operan los criminales. Existe también esa referencia inmediata de lo que acaba de suceder hace algunas semanas en Venezuela, tema que ya platicábamos, en donde precisamente los Estados Unidos secuestraron, extrajeron, se llevaron al presidente de aquel país. También están latentes en el ánimo de muchas personas lo que acaba de suceder apenas también hace pocos días, por ejemplo en Siria, donde Estados Unidos bombardeó posiciones del grupo Al-Qaeda. Hace 8 días, aquí en este programa, recordábamos muchas de estas intervenciones militares de los Estados Unidos en diversas naciones. Y quizás, como todos sabemos, pues la moda, lo que ha sucedido recientemente, sobre todo ya en este siglo XXI, es que precisamente Estados Unidos le da por bombardear, atacando con misiles, con proyectiles teledirigidos o con bombas muy precisas, puntos específicos, blancos, muy concretos. Y esto pues ha traído la preocupación, insisto, los comentarios, la sorna a veces, la broma sobre si Estados Unidos quisiera, como al parecer lo ha amenazado alguna de sus autoridades, bombardear al territorio nacional. Obviamente este programa, que no es de política, que no es de asuntos internacionales, que no tiene nada que ver con la contemporaneidad, porque es un programa de historia,
pues tiene que hacerse eco de esta preocupación, de estos comentarios, de esta ansiedad presente. Y por eso quise, en esta ocasión, que platicáramos de la única vez en nuestra historia en que México, los mexicanos y su gobierno temimos, porque teníamos el temor de ser bombardeados. Y me refiero precisa y específicamente al año de 1942. En aquel tiempo, cuando México recién acaba de ingresar a la Segunda Guerra Mundial por haberle declarado el estado de guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, sí existía ese temor quizá fundado de que estos países enemigos de México, porque ya antes habían atacado, como sabemos, barcos petroleros mexicanos y los habían hundido con submarinos alemanes, existía el temor, quizá fundado, de que nuestro territorio fuera atacado por el aire, probablemente por aviones de guerra japoneses. Para ese momento, México, que acabábamos de declarar el estado de guerra, éramos ya aliados claramente de los Estados Unidos de América, en donde apenas unos meses antes, en diciembre de 1941, se había sufrido el ataque japonés aeronaval a las bases de Pearl Harbor, allá en Hawái. Había pues cierto temor, fundado. Los propios norteamericanos padecían esa angustia y decidieron fortalecer toda su costa en el Océano Pacífico, por temor a una no improbable, al contrario, posible acechanza japonesa que pudiera acercar su flota de guerra, como lo había hecho en Hawái, y desde allí bombardear, por ejemplo, la ciudad de San Francisco, el puerto más importante norteamericano en el Pacífico, en el estado de California. Y este mismo temor, pues, se contagió a México, que también vivió con cierta angustia aquel año de 1942, hasta en tanto los norteamericanos comenzaron a operar, sobre todo a partir de la batalla de Midway, y a obligar a los japoneses a que retornaran a su área geográfica natural, allá en el lejano oriente del Océano Pacífico. Pero México sí vivió durante una temporada esa angustia, esa preocupación. Y como estábamos en guerra, al menos formalmente declarada por nuestro gobierno, pues el gobierno mexicano, precisamente, decidió tomar las medidas convenientes, las medidas adecuadas, para poder enfrentar exitosamente una probable, primero, amenaza de guerra, segundo, de bombardeo de nuestro territorio, y tercero, inclusive, hasta de invasión a nuestra soberanía, a nuestra patria. Nos quedamos únicamente, en realidad, en las previsiones que se hicieron para poder hacer frente a posibles bombardeos. Esto es un ejercicio interesante de historia porque nos va a permitir conocer lo que el gobierno mexicano preparó para el caso, repito, en ese momento no remoto, quizás perceptible, de que el territorio mexicano fuera bombardeado específicamente por aviones militares japoneses, allá en 1942, insisto. Es la única vez que el gobierno mexicano decidió
prepararse para un posible bombardeo. La primera gran lección histórica que tenemos los mexicanos de aquel incidente, de aquel episodio, repito, sucedido en 1942, es que el gobierno mexicano tomó medidas, dictó provisiones, estableció una serie de normativas que fueran suficientes para poder enfrentar, resistir, sobrevivir a un posible bombardeo de las fuerzas aéreas japonesas. Cuando hoy la gente comenta de esta posibilidad de que pudiera ser bombardeado nuestro territorio, una primera consecuencia de simple deducción histórica es que si de veras fuese una amenaza real, ya nuestro gobierno estaría tomando medidas del conocimiento público para poder enfrentar esta situación tal y como en 1942 se hizo. Y obviamente no las tenemos. Miren, en este programa platicaremos fundamentalmente cuál es la respuesta que el gobierno mexicano preparó desde el punto de vista jurídico del derecho con leyes para poder enfrentar una posible amenaza japonesa consistente, que era todo lo imaginable, en un ataque aéreo. Vamos a recurrir para, pues no desviarnos, a los documentos oficiales de aquel tiempo, que fueron publicados en su momento, en ese mismo año de 1942, en el Diario Oficial de la Federación. Quiero participarles, compartirles, leerles inclusive algunos fragmentos de tres decretos importantísimos, que son los que el gobierno mexicano, a través de su presidente de la República y del Congreso de la Unión, prepararon para poder hacer frente, repito, a la posible amenaza de un bombardeo japonés. El año en que sentimos que podíamos ser bombardeados. ¿Cómo prepararse para una situación de emergencia militar? ¿Cómo estar preparados para enfrentar una posible amenaza, ya sea de bombardeo o de desembarco enemigo? ¿Cuáles son los deberes que tendría la población? ¿Cuáles son las obligaciones que tendría el Estado, el gobierno, para poder resistir y motivar a la gente a la resistencia? Bueno, todo esto quedó planteado perfectamente bien en un marco jurídico, en un escenario de puntos concretos, normativas específicas, obligatorias para todos. Es lo que quiero comentarles. ¿Cómo previó el gobierno mexicano de aquel tiempo, encabezado, por supuesto, como ya lo sabemos, por el presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho? ¿Cómo el gobierno mexicano tenía previsto enfrentar el grave problema que significaría un ataque a el territorio nacional? Esto es lo que quiero platicarles, en realidad recurriendo a los propios documentos, porque sé que es difícil encontrarlos y pues más vale darle una leída comentada para que estemos todos al tanto de lo que estaba sucediendo en aquel 1942 y de cómo nuestro gobierno pensaba enfrentarlo. Primeramente, hay que decir que el día 2 de junio de 1942, en ese Diario Oficial de la Federación, aparecieron dos decretos. Uno, importantísimo, el decreto que contiene
la declaración del estado de guerra entre México y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero segundo, también aparece el decreto que aprueba la suspensión de garantías individuales. Esto es fundamental. Nuestra Constitución nos otorga, nos concede, nos reconoce una serie de derechos fundamentales a todos los mexicanos y en general a todos los que habitan en este país, aunque no sean nacionales, y por las circunstancias de guerra fue necesario suspenderlas. Suspender algunas de las garantías individuales para poder dar una respuesta rápida en caso de una emergencia militar. Se autorizaba pues al Ejecutivo a suspender garantías, ahorita diremos cuáles, además también a que el Ejecutivo dictara las prevenciones generales, es decir, reglamentara esta suspensión de garantías. Fíjense bien, se le autorizó al Ejecutivo, al presidente Manuel Ávila Camacho, para imponer en todos los ramos de la administración pública las modificaciones que él considerara convenientes para la eficaz defensa nacional, tanto del territorio como de la soberanía y hasta de la dignidad de México. El presidente podría hacer todo lo que fuera necesario para defender la soberanía y la dignidad de México. Además, se le autorizó, fíjense qué importante, para legislar, para dictar leyes sin necesidad de recurrir al Congreso. El presidente solito podía dictar leyes en los distintos ramos de la administración pública, lo que el presidente considerara sin tener que someterlas al Congreso. Fíjense, esto es importantísimo y hoy en día esto no ha sucedido, Este decreto de suspensión de garantías le concedió al presidente Manuel Ávila Camacho casi facultades omnímodas, muy pero muy amplias. La única vez que esto había sucedido en nuestra historia, si ustedes lo recuerdan, ya lo platicábamos el año anterior, fue cuando en 1862 también el Congreso le otorgó al presidente entonces Benito Juárez igualmente facultades omnímodas en todo para poder hacer frente en ese entonces a la intervención francesa. Ahora, nuevamente, al presidente Manuel Ávila Camacho, el Congreso le otorgó facultades amplísimas para legislar. Estos dos antecedentes son fundamentales: la suspensión de garantías y el otorgamiento de facultades amplias al presidente de la República para poder enfrentar la emergencia. Y esto, amigas y amigos, hay que decirlo con toda claridad, hoy en día no ha sucedido, lo cual es otra prueba más de que, pues una cosa son las amenazas y bravatas que hace el gobierno norteamericano y otra cosa es la realidad, porque de otra suerte nuestro gobierno, confío, ya hubiera respondido precisamente declarando una situación de emergencia mediante la suspensión de garantías individuales que al mismo tiempo en ella se otorgan facultades muy amplias al titular del Ejecutivo. En este caso sería ya a la presidenta de la República. Antes lo fue Benito Juárez en su momento y Manuel Ávila Camacho. Pero miren, déjenme decirles cuáles son las garantías individuales que se suspendieron. Específicamente el decreto de suspensión de garantías menciona que se suspende el artículo 4 constitucional de aquel tiempo, que establecía la libertad de trabajo. Cada quien puede dedicarse a lo que quiera siempre y cuando sea lícito y honesto, pero se suspendió porque había trabajos que probablemente serían inapropiados durante la guerra. ¿Sí? Por ejemplo, uno muy sencillo: periodista. Periodista a lo mejor no es un trabajo adecuado durante la guerra, porque también veremos más adelante que se suspendió la libertad de escribir y de difundir ideas. El artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales. Se suspendió.
¿Por qué? Porque se impuso a su vez el reclutamiento forzoso y todo mundo podía ser, en caso de emergencia, llamado a prestar servicio militar. No solamente los encuadrados de 18 años, sino cualquier otra persona. Por lo tanto, se suspendió también el artículo 5 de la Constitución. Se suspendió también el artículo 6. Esto es fundamental. El artículo 6 garantizaba que la manifestación de las ideas jamás será objeto de inquisición o censura. Pues se suspendió. Manifestar las ideas implica, por ejemplo, que no podría haber manifestaciones, que no podría haber comentarios hoy en día en redes sociales, que no podría haber pancartas ni carteles en las calles ni pintas, que no podría haber inclusive en pláticas entre amigos frases que pudieran ser peligrosas para la soberanía y dignidad de la nación. Se suspendió pues la libre manifestación de las ideas, tal cual, lo cual va a implicar, por supuesto, censura. El artículo 7 también se suspendió, el 7º de la Constitución, que garantizaba la inviolable libertad de escribir y de publicar. Pues no, ya no habría esa libertad inviolable de escribir y de publicar, sino que se establecería censura. No se puede decir de todo, no se puede escribir de todo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de emergencia militar. Hoy en día, esta libertad de escribir y de publicar no solamente abarcaría los periódicos como en aquel tiempo, sino también el radio, la televisión y hasta las redes sociales pueden ser censuradas, como ocurre en varios países totalitarios, que no hay libertad de usar, por ejemplo, X, el antiguo Twitter. También se suspendió el artículo 10, que garantiza a los mexicanos la libertad de poseer armas, excepto las que son de uso oficial de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí ni esas, ni las que son de menor calibre, nada. El Estado podía requisar en cualquier momento las armas de fuego que cada quien tuviese. Uno muy importante, también se suspendió el artículo 11º o 11º, artículo 11 de la Constitución, que garantiza primero la libertad de tránsito, la posibilidad de entrar o salir del país y la posibilidad de establecerse o radicar donde uno quiera. Se suspendió. Por ejemplo, la libertad de tránsito, movernos de un lugar a otro, podía ser en cualquier momento suspendida y el Estado, el gobierno, con toda legitimidad según este decreto, podía evitar los traslados de las gentes. También se suspendió el artículo 14, que dice que nadie puede ser privado de la vida, libertad o propiedad sin previo juicio. Es decir, no iba a ser necesario un juicio para que a alguien se le fusilara, para que a alguien se le metiera en prisión o para que a alguien se le confiscara su propiedad. Es un artículo delicadísimo este que se suspendió. Igualmente el artículo 16, el 16. Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o en sus bienes, sino mediante escrito o autorización judicial. Esto que está vigente al día de hoy se suspendió y entonces cualquier autoridad, cualquier policía, cualquier soldado puede detenerte, puede entrar a tu casa, pueden hacer lo que quieran con tus bienes porque está suspendida esta garantía. También se suspendió la garantía del artículo 19, que ningún detenido puede permanecer más de 3 días sin ser puesto a disposición de un juez. Pues no. Aquí los detenidos podían pasar semanas, meses o años detenidos sin que fueran llevados ante un juez. Fíjense qué terrible esta suspensión de garantías. Igualmente el artículo 20 de la Constitución fue suspendido. La garantía de proceso, que una vez puesto a disposición de un juez, la audiencia pública debe ser a más tardar máximo 48 horas
pues también se suspendió. Podían pasar más tiempo en prisión antes de poder ver a un juez. Igualmente, el artículo 21 de la Constitución fue suspendido, en el que dice que las penas solamente las impone la autoridad judicial. Pues no, aquí también la autoridad ejecutiva, el poder ejecutivo, a través de sus agentes, como es el ejército o la policía, podían imponer penas de prisión o penas inclusive de muerte. Porque el artículo 22, que prohíbe la pena de muerte, también fue suspendido. A cualquier persona calificada de traidora a la patria o de cometer actos de sabotaje o de atacar de alguna manera a las instituciones, se le podía aplicar ya la pena de muerte. Hay que decir que a nadie se le aplicó, pero la posibilidad legal estaba totalmente abierta. Y también se suspendió, por último, el artículo 25 de la Constitución, que habla de la inviolabilidad de la correspondencia. Que no te abran las cartas. Claro, es un artículo que hoy en día ya parece un tanto cuanto obsoleto, porque, bueno, evidentemente puede ser que todavía haya correspondencia o paquetería, esto sí aplicaría. Es inviolable la paquetería, pero en realidad ya no se requiere porque la propia censura puede llegar hasta las redes sociales y esto implicaría en una amplísima interpretación la inviolabilidad, por ejemplo, que ya se permitiría, de el correo electrónico o del WhatsApp. Esto sería la aplicación, digámoslo así, moderna de este artículo que habla de la inviolabilidad de la correspondencia. Hoy, pues, se referiría a la inviolabilidad de las comunicaciones digitales, como el correo electrónico, repito, el WhatsApp, que pudieran ser ya objeto de revisión por parte de la autoridad. Estas son las garantías que se suspendieron en el decreto de junio de 1942 que el Ejecutivo, encabezado por el presidente Manuel Ávila Camacho, por el secretario de Gobernación, muy importante personaje, Miguel Alemán Valdés, y por el secretario de la Defensa Nacional, que lo era el general Lázaro Cárdenas, consideraron que eran indispensables suspender estas garantías para que el Estado mexicano y su gobierno estuviesen en capacidad de enfrentar un posible ataque, una posible amenaza militar, particularmente un bombardeo y específicamente quizá de los japoneses. Dicen algunos autores que estos poderes que le confieren al Estado, encabezado, representado por el presidente Manuel Ávila Camacho, como en su tiempo a don Benito Juárez, son poderes amplísimos, casi dictatoriales, casi totalitarios. Pero lo bueno es que Ávila Camacho fue ponderado y no los usó. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más continuamos con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el cual estamos recordando lo que sucedió en el año de 1942, cuando, ante la posibilidad no tan remota de un bombardeo, de un ataque, sobre todo japonés, a nuestra patria, el gobierno de México dictó una serie de medidas que le permitirían hacer frente a esta emergencia que lastimaría directamente nuestra soberanía y, como dicen los decretos que hemos platicado, nuestra dignidad nacional. Ya hablamos del decreto primero, por el cual se suspendieron garantías individuales, las que el Ejecutivo y el Congreso consideraron como necesarias para poder hacer frente con rapidez, de manera expedita a la emergencia. Y vamos a ver ahora un par de decretos más interesantísimos, que insisto, si fuera el caso de que tuviéramos que padecer, que sufrir un ataque, un bombardeo, tendrían que ser tomados en cuenta como la experiencia mexicana en esta materia de cómo hacer frente, sobre todo de la manera civil, la población, a los efectos de un ataque. Veamos lo que hicieron nuestros antepasados, no tan lejanos, allá en 1942, con el presidente Manuel Ávila Camacho, que además
El día 31 de agosto de 1942, también en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que instituye la defensa civil. Y Manuel Ávila Camacho, en este decreto para instituir, repito, la defensa civil, da una serie de razones. Que el estado de guerra en que se encuentra el país, es decir, México ya estaba en guerra, recuérdenlo, nos pone en condiciones de ser víctimas de una agresión armada dirigida en forma especial sobre sus principales centros industriales y demográficos. Que, cuando se estima esta agresión, quizás de carácter remoto, debe tomarse en cuenta que la guerra actual demanda integralmente las actividades de la nación y por lo tanto su defensa debe encomendarse no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la población misma que se encuentra en aptitud de participar en ella. Sí, la defensa de la nación no solamente es misión de las Fuerzas Armadas, sino de todos y de todas. Dice el presidente Ávila Camacho que más que una agresión de carácter francamente bélico, el peligro radica en acciones esporádicas de efecto moral, como bombardeos aéreos. Habla el presidente Ávila Camacho de bombardeos aéreos, de la acción en nuestras costas de naves de guerra enemigas, o bien de actividades en todo el territorio de agentes enemigos encubiertos, saboteadores, quintacolumnistas les llama, propagandistas, etc. Por lo tanto, dice el presidente Ávila Camacho, es una necesidad de orden inaplazable organizar a la población civil y tomar todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de los no combatientes, es decir, de nosotros, la población civil, evitando o neutralizando, cuando menos, toda acción destructora o deprimente por parte del enemigo. Por lo que, dice el presidente Ávila Camacho, es de absoluta necesidad para el país poner en práctica todas las medidas que se juzguen oportunas para asegurar la marcha eficiente de la producción nacional en todas las actividades que le conciernen y estar en condiciones de afrontar los problemas originados por cualquier agresión. Porque es indispensable coordinar y sistematizar todas estas medidas, haciendo que los órganos de defensa civil encaucen sus trabajos en forma racional y adecuada a los mismos y dotar a los mismos de personalidad legal. Por ello, el presidente de la República consideraba que era necesario centralizar la responsabilidad de la dirección y ejecución de todas las medidas de defensa civil que se adopten, así como fijar atribuciones, normas para la cooperación y funcionamiento de todas las autoridades. Por ello, emitió el decreto que crea la defensa civil. Y en esta defensa civil, por supuesto, dice que se debe instituir en todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos esta defensa civil como un medio para poner en práctica a la población con las autoridades para evitar o estar en contra de todo acto que lesione la soberanía, la integridad, el orden y la seguridad de la nación. La defensa civil dependerá, por supuesto, directamente del ciudadano presidente de la República, quien la dirigirá por medio de su Estado Mayor o por las autoridades militares respectivas en cada zona o región militar del país. Esta defensa civil se integra por las autoridades civiles, por supuesto, los comités centrales, los comités regionales
Y se trataba de que todos sigan las órdenes emanadas del jefe del Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, del propio presidente Manuel Ávila Camacho, bajo el impulso directo de las comandancias de zona militares. Es decir, el presidente Manuel Ávila Camacho estaría a cargo directamente de la defensa civil, es decir, de coordinar también los esfuerzos de la población. Estos comités de defensa civil, que dependerían, repito, del presidente de la República, pues se establecerían en todas las entidades federativas y su residencia estaría en las ciudades en donde radicara la comandancia de zona militar. Estos comités estarían integrados, fíjense bien, por las autoridades militares, por el ejecutivo local del estado o del municipio, por los diputados o legislaturas locales, por representantes obreros, por representantes campesinos, por representantes populares, por representantes patronales, por representantes de profesionistas, por el sector femenil, le llaman aquí, por los empleados públicos y por, pues, la prensa local. Y estos comités, fíjense bien, esto es bien importante, se encargarían de organizar en cada estado, bajo el mando del presidente de la República, primero la instrucción militar. El mismo día, 31 de agosto del 42, se puso en vigor la ley del servicio militar, que sería responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, pero con el auxilio de los gobiernos de los estados. Así que estos comités de defensa civil organizarían la instrucción militar de los conscriptos. También la protección de la población civil. Pero también, esto es fundamental, la orientación y la propaganda. La propaganda es vital en estos casos para mantener informada a la población. Y también se encargarían de las actividades económicas y de salubridad y de la investigación y de la vigilancia. Y el presidente de la República, por supuesto, a cargo de todo esto, por medio de las autoridades militares superiores, estaría facultado para organizar, reorganizar, remover, hacer todo lo necesario para que la defensa civil funcionara, particularmente, repito, en lo que se refiere a la instrucción militar, a la protección de la población, a la orientación y propaganda, que esto es importantísimo, y naturalmente a las acciones económicas de salubridad y de vigilancia. Es decir, se estaba creando una especie de control general para la protección civil. Días antes, y esta es quizás la parte más interesante, históricamente hablando, por el contexto que hoy en día estamos viviendo, cuando, repito, se teme, se comenta, se chacotea, se bromea o se avisa, y algunas personas están muy preocupadas y otras bastante despreocupadas, la posibilidad de un bombardeo como los que Estados Unidos acostumbra a realizar, como lo acaba de hacer, repito, hace algunos días en Siria. Bueno, el propio presidente Manuel Ávila Camacho, el día 12 de agosto de 1942, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que instituye en la República el servicio de protección a la población civil contra las agresiones aéreas. Es decir, hay un antecedente clarísimo, un documento público del Diario Oficial de la Federación, repito la fecha para que ustedes, si quieren confirmarlo, lo puedan ver, del jueves 12 de agosto de 1942, jueves 13 de agosto, ya estoy aquí viendo mal, jueves 13 de agosto de 1942, en donde aparece el decreto que instituye en la República el servicio de protección a la población civil contra las agresiones aéreas. Un documento que vale la pena leer,
que vale la pena conocer y que sería el fundamento histórico que hoy en día nuestras autoridades tendrían que revisar de veras si creen que sería posible, si sería real, estas amenazas de bombardeo. Decía el presidente Manuel Ávila Camacho en este decreto que es un deber del Ejecutivo a mi cargo, o sea, él, velar por la seguridad material y moral del pueblo mexicano, velar por la seguridad material y moral del pueblo mexicano, evitándole todo cuanto pudiera causarle daño o perturbar su tranquilidad, en muchas ocasiones de manera injustificada. Esto dice el presidente Manuel Ávila Camacho en este decreto, porque, dice él, que el estado de guerra en que se halla nuestro país lo expone a ser víctima de agresiones aéreas, posibles en la actualidad, a pesar de nuestro alejamiento del teatro de las operaciones, a causa del perfeccionamiento técnico alcanzado por la aviación. Si ya en 1942 esto era evidente, el perfeccionamiento técnico de la aviación hoy, en 2026, es muchísimo más evidente. Lo acabamos de ver en estas últimas semanas de lo que apenas lleva el año 2026. Los adelantos en materia de aeronáutica son enormes, francamente. Esto es lo que piensa el presidente Manuel Ávila Camacho acerca de que la aviación avanza a pasos gigantescos. Y continúa diciendo el presidente Manuel Ávila Camacho que es una necesidad inaplazable tomar las medidas oportunas para evitar, o cuando menos neutralizar, la acción destructiva de la aviación enemiga y su efecto deprimente en la población civil. Y que estas medidas tienen por objeto asegurar la protección del pueblo contra ataques de la aviación mediante el adiestramiento para la defensa. Es decir, no se podían evitar, había que estar preparados a cómo resistir y sobrevivir. Porque los medios de defensa activa con que cuenta el ejército y la armada y nuestra fuerza aérea, diríamos hoy en día, son en realidad insuficientes. Lo reconoce Ávila Camacho en aquel tiempo y creo que hoy sería lo mismo. Son insuficientes para la total protección del territorio nacional. Por ello se impone la necesidad inaplazable de instaurar órganos de defensa pasiva, cuya organización y mantenimiento esté a cargo de las autoridades civiles, a las que habrá de prestar ayuda la disciplina y el civismo de la población civil, porque es de todo punto necesaria, dice el presidente Ávila Camacho, sistematizar y coordinar las medidas de protección de la población contra las sorpresas aéreas, así les llama, indicando atribuciones, cooperación y funciones de los diversos encargados de este asunto como autoridades y todos quienes deben intervenir en esta cuestión de la protección aérea. Por ello, en este decreto se instituye en todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos el Servicio de Protección a la Población Civil contra Agresiones Aéreas, que comprende la defensa activa y la pasiva. La defensa activa le corresponde a nuestras Fuerzas Armadas, pero la más importante es la defensa pasiva, que le corresponde a toda la población civil bajo la conducción directa, dice el presidente Ávila Camacho, del propio titular del Ejecutivo y de su Estado Mayor Presidencial, que hoy ya no existe, ya lo sabemos. Esta defensa pasiva, dice el mismo decreto, que se publicó, repito, el día jueves 13 de agosto de 1942, lo pueden ustedes revisar en la página de internet del Diario Oficial de la Federación, busquen jueves 13 de agosto de 1942 y ahí encontrarán este
precedente, este antecedente importantísimo, el único que tenemos en nuestro país para prevenir, o más bien para poder hacer frente como protección pasiva, como defensa pasiva, a posibles ataques aéreos. La defensa pasiva consiste en la adopción de determinadas medidas que tienden a impedir, neutralizar o disminuir los efectos de los ataques aéreos a los lugares habitados sin hacer uso de medios de ataque, de fuerza de armas, con objeto de darle seguridad y proteger a los habitantes de los centros de población. Hay medidas preventivas, hay medidas de seguridad y hay medidas de asistencia social y sanitaria. Porque la defensa, dice el propio decreto, la defensa pasiva se organizará y se practicará en todos los lugares de la República en donde tenga asiento un conglomerado de población que así lo demande, por su importancia o por su situación particular. Y se trata de que este servicio de protección de seguridad contra ataques aéreos, fíjense bien, comprenda varias actividades. El servicio de escucha, no había radares todavía en aquel tiempo, el servicio de escucha, estaban atentos al sonido de los aviones, el servicio de alarma para activarlas, la disimulación, es decir, el ocultamiento a través de camuflajes, como se dice hoy en día, el obscurecimiento, que son los famosos apagones que tanto fueron famosos en México, pero más bien como objeto de chacoteo y de burla y de sorna, ¿eh? Recuerden que hasta canciones hubo del apagón, la primera, en su primera versión allá en los años 40, interpretada por Gloria Marín, y una segunda versión ya en los años 90 de Yuri, el apagón, una canción por demás sórdida, muy movida, muy agradable, musicalmente hablando, pero con una letra pavorosa que hoy sería de escándalo por lo que narra y lo que trata, que no pienso repetir aquí. Pero bueno, el oscurecimiento o los apagones era una medida prevista en este tipo de medidas de seguridad. La acción contra incendios, las prescripciones para la población civil de cómo refugiarse, qué hacer, tirarse en el suelo, en dónde colocarse en las casas, la protección de los abrigos, buscando abrigos antiaéreos para evitar el bombardeo y eliminar los efectos del bombardeo. Estaban pensando seguramente lo que ya sabían que ocurría en Londres, por ejemplo, que la gente se ocultaba en los túneles del metro. Aquí todavía no había metro, había que crear refugios antiaéreos. En fin, todas estas medidas estaban previstas en este decreto, que repito, vale la pena que lean quiénes son los responsables hoy en día de una posible defensa ante ataques aéreos, decreto publicado, insisto en la fecha que es vital, en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 13 de agosto de 1942. Esta defensa pasiva, las autoridades estarían encargadas de señalar cuando hay un peligro, avisar inmediatamente, de dictar las medidas preventivas, de orientar la acción de las autoridades civiles para poder, a su vez, orientar a la población, de cooperar también entre todas las autoridades para, una vez pasado el ataque, prestar servicios sanitarios y de hospitalización de emergencia. Es decir, había que coordinarse en caso de que fuéramos atacados por la vía aérea. Eso sí, compete únicamente al Ejecutivo Federal, es decir, al Presidente de la República, disponer de la evacuación de todo tipo de ciudad o población que fuera afectada. Se podían evacuar las ciudades, ¿eh? Esto es algo que no está previsto en ninguna otra parte, salvo con esta ley, la evacuación de los sitios amenazados. Y la evacuación es forzosa, aplicaría a todos los habitantes de un lugar, ¿eh? Por supuesto, le toca a las autoridades, particularmente a las militares, el servicio de escucha, el servicio de alarma y prestar el auxilio médico necesario a los heridos. Y igualmente correspondería, ya sea en las costas, a la Secretaría de Marina esta misma actividad. Igualmente, las autoridades civiles, para el desarrollo de su labor,
iban a utilizar los organismos adecuados, como la policía, como los bomberos, como los elementos de tránsito, para poder apoyar, orientar y proteger a la población civil. Igualmente, la Secretaría de Comunicaciones brindaría todos sus equipos para atender estas emergencias y toda persona que tuviese una aeronave ayudaría en el servicio de patrullamiento aéreo. Digo, pensaban que había muchas gentes, hoy todavía tampoco las hay tantas, pero se podría utilizar los aviones privados para el patrullamiento. Igualmente habría que contar con refugios, habría que contar con hospitales, habría que tener lugares específicos diseñados para guarnecer a la población en caso de bombardeo, construyendo este tipo de refugios, dotándolos de muebles, además a los hospitales proporcionarles todos los servicios e insumos necesarios para atender a los heridos, y finalmente pues se trataba que también las instituciones, las sociedades, las empresas privadas cooperaran de acuerdo cada una con su especialidad en los servicios que se prestaran a la población, desde dar refugio, por ejemplo, quien tuviera una fábrica, permitir que la gente durmiera ahí, o brindar apoyo en dinero, o dar cualquier tipo de servicio a las empresas de transporte, prestar sus vehículos, para que todo el mundo cooperara en caso de un ataque aéreo. Eso sí, todo habitante de los Estados Unidos mexicanos que esté capacitado tiene el deber de colaborar con los servicios de protección en caso de ataque aéreo. La mayor de las veces es colaborar siendo dóciles y obedientes a las instrucciones y no desobedecer. Se indicaban que había que guarnecerse en un refugio, pues a obedecer, a acatar. Se indicaban que no había que prender las luces, pues a mantener todas las luces apagadas. Esto era parte, repito, del ambiente muy festivo en México, porque lo tomamos siempre a chunga, y allá en 1942, repito, hasta una canción de broma hicieron de los apagones. El caso está, pues, que es responsabilidad del Estado el dar todos estos servicios, incluyendo los abrigos públicos, incluyendo todo tipo de atención hospitalaria, pero sobre todo de dar el servicio de vigilancia y de escucha y de dar las alarmas necesarias. La experiencia afortunadamente no fue necesaria aplicarla en la vida real. Sí se suspendieron las garantías, sí se dictaron estos decretos, sí se hicieron ejercicios, sobre todo, repito, de apagones, de obscurecimiento, como dice el propio decreto, con los efectos que hemos platicado, mucha broma por parte de la población, pero afortunadamente, y sí, gracias a Dios, no fue necesario que se pusieran en práctica estas medidas, porque nuestro territorio nacional nunca fue atacado, nunca fue bombardeado. Pero insisto, lo interesante es saber que en el día 13 de agosto de 1942, en el Diario Oficial de la Federación, se expidió este decreto para la protección de la población civil en caso de un ataque aéreo, que es de lo que se habla hoy en día. Por lo tanto, desde aquí, desde esta humilde trinchera de la historia, pues sí exhortamos a las autoridades que son competentes y a toda aquella persona que quiera enterarse, que lean ese decreto, repito, del 13 de agosto de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde por primera vez y única en nuestra historia se establece un servicio de protección civil en caso de ataque aéreo. Si hoy está mucha gente preocupada por eso, bueno, lean lo que se previó hace muchísimo tiempo, allá en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, en lo que pensó el gobierno mexicano de cómo actuar en caso de que fuéramos bombardeados. 1942, el año que pensamos que nos iban a bombardear los japoneses, y no sucedió, pero el gobierno mexicano sí, quizás excedió en las facultades que se otorgó a sí mismo, pero hay que decir que sí previó la posibilidad, seguramente con base en la experiencia europea, de qué hacer en caso de un bombardeo civil, de un bombardeo aéreo, que afecta a la población civil, cuando nuestras fuerzas armadas eran y son
insuficientes para detenerlo. Esto es pues la lección de la historia que ya alguna vez en México previmos, estuvimos pensando en la posibilidad de que nos atacaran desde el aire. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.